Si usted aún está, no ha venido al Señor, si usted no es cristiano aún, hoy es el día, amigo, hoy es el día de salvación. Anímese a entrar por la puerta angosta. Iba a decir, es que está muy angosta. Pues es que está angosta porque está llena de bendiciones y de una vida de piedad. Pero no te preocupes, porque al final te va a llevar a la vida. Anímese hoy a entrar por esta puerta estrecha que lo lleva a la vida, hermanos. Entra, porque entrar a la puerta ancha es porque está hueca, vacía, y sobre todo porque Dios no está ahí. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos tomando estas clases, estas lecciones para su beneficio. ¿Se imagina haber estado 3 años junto a Jesús? ¿Qué tanto hubiera crecido usted como persona, moralmente hablando? ¿Qué tanto hubiera crecido usted como persona, espiritualmente hablando? ¿Cómo sería su cambio desde que conoció a Jesús y luego 3 años después, cuando nuestro Señor ya fue crucificado? ¿Qué tanto cambio, qué tanto conocimiento, sabiduría, profundidad, sensibilidad, amor, respeto, mansedumbre y todo, hermanos, lo que afecta a una persona estar con Jesús? No tuvimos la dicha, hermanos, de estar con el Señor ese tiempo como lo estuvo Pedro, como lo estuvo Juan y los otros discípulos. No tuvimos esa dicha, hermanos, pero lo que sí tenemos, hermanos, es la misma palabra y la misma enseñanza. Más bienaventurado el que creyó y no vio. Tenemos también, hermanos, esa oportunidad aquí en este día, en esta mañana. Y vamos a ver, hermanos, otro tema que nuestro Señor Jesucristo emitió mientras estuvo aquí en la tierra. Después de ese famoso sermón del monte, usted recuerda que también lo arribamos en su momento, en Mateo capítulo 5, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, 3 capítulos, hermanos, 5, 6 y 7. Después de ese famoso sermón del monte, Jesús cierra convincentemente, concluye de la siguiente manera, hermanos. Leía a nuestro hermano ahí en Mateo capítulo 7, en el versículo 13, de la siguiente manera. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ese es el comienzo, hermanos, de su cierre. Ese es el comienzo de su conclusión. Y aquí, hermanos, para que no se le olvide, ¿cuál fue el bosquejo? ¿Cuál fue la predicación de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, primero dio las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 16. Más adelante nos enseñó lo que Él nos viene a decir y lo que los fariseos estaban enseñando. Dice el Señor Jesucristo, mas yo os digo. Y eso también lo vimos allá en el capítulo 5, versículo 21 al 48. Más adelante vemos lo que es las prácticas en la vida de Cristo, en la vida del reino de Cristo. Capítulo 6 hasta el capítulo 7, versículo 12. Y la conclusión, hermanos, la conclusión en el capítulo 7, versículo 13 al 29, viene mostrándonos 2 caminos. No es otro tema, sino que es la conclusión de su sermón. Y hoy, hermanos, precisamente vamos a hablar de esa conclusión. Los 2 caminos. Toda gente, hermanos, toda persona tiene nada más, diríamos los mexicanos, 2 sopas. Nada más hay 2 opciones. Todos nosotros tenemos las mismas opciones que ellos tuvieron y escucharon cuando nuestro Señor Jesucristo dio la conclusión de ese famoso sermón del monte. Vamos a ver entonces hoy, hermanos, esos 2 caminos. Usted y yo tenemos que escoger. Después de haber escuchado al Señor y después de haber entendido su palabra, usted decide, continúa por uno o escoge el otro camino. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 29.
Y la primera opción, o los primeros dos caminos, que son los mismos básicamente en todos los puntos. Y nos lo muestra, hermanos, un camino y una puerta estrecha, y un camino y una puerta ancha. Ya leídos hace un momento. Vamos a ver los contrastes que leíamos hace un momento en el versículo 13 y 14. Por un lado nos muestra un lado angosto y un lado ancho. Por otro lado nos dice que pocos son los que entran por ella, por el angosto, y muchos son los que van por el lado ancho. Pero también por un lado nos muestra la vida y por otro lado la destrucción. Después de ese famoso sermón, nada más a las personas se les da dos opciones. Y nada más hay dos, hermanos. No podemos tener un punto medio. No podemos tener, decía un hermano, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No se puede tener un pie en el cielo y otro en el infierno. El camino es angosto. El primero de los caminos que nos muestra el Señor es el angosto. ¿Por qué ese camino que es angosto y nos lleva a la vida y nos lleva a estar con Dios? Que es lo que usted y yo deseamos, hermanos míos, estar con Dios. Amén. Deseamos estar con el Señor. Pero ¿por qué ese camino que lleva a un final feliz es angosto, estrecho, incómodo y difícil? Porque, hermanos, ¿sabe por qué está angosto? ¿Sabe por qué está estrecho? Porque no hay espacio. ¿Y por qué no hay espacio? Porque está lleno. ¿Y de qué está lleno? Está lleno, hermanos, de buenas obras. Por eso para muchos es difícil. Porque está lleno de buenas obras. Una vida de piedad. Una vida espiritual. Una vida, hermanos, que está llena y llena de cosas hermosas. Allá en Deuteronomio, básicamente haciendo lo mismo, Moisés, después de haberles dado la ley, en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 al 20, les da la ley de Dios después de que baja del monte. Y les dice Moisés, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escojan pues la vida. ¿Y cómo vamos a vivir, Moisés? Usted va a Deuteronomio 30, 19 al 20. Cuando usted obedece la ley de Dios, está escogiendo la vida. ¿Y cuál es el camino que lleva a la vida, según el Señor Jesús? El camino angosto. ¿Y por qué está angosto? Porque está lleno de obras. Lleno, hermanos, de practicar el cristianismo. Pero mientras tanto hay otro camino, el camino ancho. Porque no tiene responsabilidades. Está ancho porque no tiene nada bueno. Está ancho porque todo está hueco. Y ese es el camino, dice Juan capítulo 3, versículo 19 al 20, es el camino que los malos escogen. Porque la luz vino al mundo, Juan 3, 19 al 20, pero no lo recibieron. ¿Y por qué no querían recibir la luz? Porque sus obras eran malas. Y ellos querían seguir andando en sus obras malas. Y aquí está el Señor Jesús dando este hermosísimo sermón. Todavía había gente, hermanos, que deseaba andar por el camino fácil, el camino ancho, el camino sin nada de responsabilidades, pero al mismo tiempo, hermanos, sin nada de bendiciones. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 7, hermanos, nos muestra que este camino es lo que el mundo prefiere. Las vanidades, lo que está hueco, lo que no sirve de nada. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cómo es todo lo que hay en el mundo? Ese camino ancho. Bueno, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Se acuerdan qué es vano? Hueco. Nada, vacío, cero. Ahí está, hermanos, lo que el mundo sigue, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y eso no proviene del Padre, no llevan al Padre y no vienen del Padre, sino del mundo, del camino ancho. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que practica y el que está lleno de actividades piadosas, permanece para siempre. Y el Señor Jesús, hermanos, para remachar
vuelve a decirles, nada más hay dos caminos. El de los malos frutos y el de los buenos frutos. Ahí dice más adelante en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20 de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí está, yo les presento esto, pero también está lo que les presentan los falsos maestros, fariseos. Aquí están, usted escoge. Pero tenga en cuenta que hay frutos buenos y hay frutos malos. Y va cerrando nuestro Señor Jesucristo su sermón, y Jesús quiere advertir que hay maestros que engañan. Y que hay maestros que persuaden, hermanos, a no escuchar a Jesús. Ahí va toda esa multitud en el Sermón del Monte, ahí va toda esa multitud a escuchar a Jesús, y cuando Jesús ya se iba y la gente se regresaba, los falsos profetas, hermanos, los falsos maestros echaban a perder todo lo que Jesús ya les había enseñado. Pero el Señor Jesús les dice, ya les enseñé esto y ustedes escojan. Nada más acuérdense que hay frutos malos y hay frutos buenos. Y aunque quieran aparentar estar interesados estos maestros por ellos, por sus almas, hermanos, realmente están interesados por sus bolsillos. Mateo capítulo 23, versículo 13 al 14, dice el Señor Jesús que hay de ustedes, fariseos, que ni entran ni dejan entrar al reino. Hermanos, esos son los verdaderos ninis. Ni entran ni dejan entrar al reino. Y hacen largas oraciones en las casas de las viudas. ¿Y saben por qué hacían largas oraciones en las casas de las viudas? Porque cobraban, hermanos. Y entre más largas, más cobradas estaban. Y así están los falsos maestros, persuadiéndolos a ustedes, convenciéndolos de alguna u otra manera a las personas, a nosotros, pero no por nuestras almas, sino por nuestro dinero. ¿Cómo vamos a diferenciar nosotros a las personas, a su intención? Como todos los árboles, hermanos, muchos árboles, y sobre todo los que somos de ciudad, no reconocemos, hermanos, un aguacate de un mango, ¿verdad? Cuanto a árboles se refiere, porque en cuanto a frutas, yo lo distingo muy bien. ¿Cómo va a diferenciar una persona un fruto de otro en cuanto a los árboles? Porque el tronco es similar, las ramas son similares, pero ¿qué es lo diferente? Sus frutos. Y aunque estos hombres, hermanos, aunque estos falsos maestros que están a nuestro alrededor en la televisión, en la radio y aquí cerca, hermanos, de nosotros, de nuestra comunidad, ¿cómo vamos a saber si ellos son de parte de Dios o son engañosos? Porque se parecen como el tronco, se parecen como las ramas, pero los frutos son diferentes, hermanos. El buen árbol, hermanos, da buenos frutos, y el mal árbol da malos frutos, y no se puede lo contrario. El lobo puede parecer oveja, pero tarde o temprano va a revelar su naturaleza, su interés. ¿De qué le interesa? ¿La gente, las almas o el dinero? Ahí está el mensaje, dice el Señor Jesús. Aquí está la enseñanza. Escoja, nada más tienen de dos. Acuérdense, hay frutos buenos y hay frutos malos. No todo lo que se oye por ahí es bueno. Sepan discernir correctamente, dice nuestro Señor Jesucristo. La falsedad, hermanos, será detectada de parte de quién. Debe ser de parte suya, del que observe, del que ponga atención a la clase, al sermón, como lo hacían los hermanos del primer siglo allá en Hechos, que leían las escrituras para ver si estas cosas eran así. La falsedad debe ser detectada por cada uno de nosotros, hermanos. El que tiene oídos para oír, dice el Señor Jesucristo, oiga, entienda, en otras palabras. Toda enseñanza religiosa contraria a la de Jesús, hermanos, produce malos frutos.
Ahí está la enseñanza de Jesús, el Monte del Monte, y ahí está la enseñanza de los fariseos. Juan capítulo 15, versículo 5 dice el Señor Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Nosotros somos su fruto, hermanos. Toda enseñanza que viene de parte de Jesús produce buenos frutos, así que toda enseñanza que no es de Jesús produce malos frutos. Nada más tenemos de dos. Y todo árbol, hermanos, que produzca mal fruto, nos enseña la Escritura aquí que será echado al fuego, la condenación, el castigo, el infierno. Es decir, hermanos, cuando hay que tener cuidado en no atender al mensaje de no atender el mensaje de Jesús. Si usted no atiende el mensaje de Jesús, no va a producir buenos frutos. Y si usted no tiene buenos frutos, si usted no después de un mensaje, después de una predicación, no cambia su mente, no cambia su forma de pensar y de hacer las cosas, si usted entra y sale de la misma manera, hermanos, usted no está atendiendo al mensaje de Jesús. Y si usted no atiende el mensaje de Jesús, va a producir malos frutos. Y si usted produce malos frutos, será echado al fuego eterno. Hermanos, cerrando este sermón, el Señor, de una manera convincente, vuelve a decir lo siguiente, hermanos. Nada más hay dos caminos. Hay algunos que me dicen, Señor, Señor, pero ellos no van a entrar al reino de mi Padre, sino el que hace mi voluntad. Lea conmigo el capítulo 7, versículo 21 al 22. Capítulo 7, versículo 21 al 22, y dice de la siguiente manera: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y este es el siguiente, hermanos. Pero vamos a enfocarnos ahorita en estas otras dos opciones que nos da el Señor. Aquel que escucha su mensaje no está no está salvo ya, sino el que hace lo que dice su mensaje. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Jesús. Acercándose más al final de su mensaje, ya casi para cerrar una vez más, hermanos, ya a unas líneas de cerrar. Hermanos, nos da una primicia de una conversación del futuro. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? En aquel día, en el futuro, ¿cuál? En el día final. Les voy a decir lo que va a pasar. Y lo que va a pasar, hermanos, allá en el juicio final, es que muchos vamos a creer que vamos a ser salvos y nos vamos a quedar con la sorpresa, hermanos, de que no vamos a ser parte del reino de los cielos. Y nos vamos a quedar con la sorpresa porque pensamos que llevamos una vida de piedad simplemente con invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a quedar con la sorpresa porque pensamos que al ir a la iglesia y el decir amén, hermanos, ya nos ganamos el cielo. No se trata nada más de aparentar y de decir y pensar que estábamos haciendo las cosas bien. No piensa si está haciendo las cosas bien, averigüe si estamos haciendo las cosas bien. Porque allá en aquel día, en esa conversación del futuro, el Señor dice que es que yo pensé que estábamos sacando demonios en tu nombre. Es que yo pensé que estábamos haciendo milagros en tu nombre. ¿Por qué algunos no van a entrar al cielo, hermanos? Porque la apariencia religiosa o la intención, hermanos, no es suficiente. Hermanos míos y amigos que nos visitan, ¿quiere ir usted al cielo? Queremos ir al cielo, hermanos. Y en el cielo el hermano Asael ya no va a estar predicando y ya no va a estar regañando, hermanos. Así que desee ir al cielo mejor, hermanos. Y vamos al cielo, hermanos. Pero ¿cómo vamos a hacerle para estar en el cielo? No con una apariencia religiosa, no con esa intención religiosa. No es suficiente, hermanos y amigos. Oseas, en el capítulo 8, ese profeta, hermanos, después de Daniel,
después del libro de Daniel, Oseas capítulo 8, dice el versículo 1 y versículo 2. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Fíjense lo que hizo el pueblo de Dios, se rebeló contra la ley de Dios. Dice, a mí clamará Israel. ¿Y qué va a decir? Dios mío, te hemos conocido, nosotros somos tuyos. Pero hermanos, ¿qué va a suceder? Dios ya no los conoce, porque la intención de ser hijos de Dios no basta. Se necesita hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dirán algunos, ¿qué acaso no profetizamos en tu nombre y sacamos fuera demonios? Hermanos, eso no será parte del cielo. Ellos no serán parte del cielo, porque no entendieron la palabra. Ellos piensan que todavía en nuestros tiempos, en este 2018, se pueden sacar demonios, cuando los demonios tienen su límite. Ellos piensan que ahora pueden hacer milagros, cuando los milagros tuvieron su límite. Ellos no entendieron la palabra. ¿Por qué hacen milagros ellos en el nombre de Jesús? ¿Por qué ellos sacan demonios en el nombre de Jesús? Porque no han leído 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 13. Porque ellos están jugando con usted y ellos dicen que están usando la palabra de Dios, pero ellos no han entrado a 1 Corintios 13, 1 al 13. Por eso ellos no van a entrar al cielo, hermanos, porque no conocen la palabra. Y al no conocer la palabra, nada más tienen la intención de ser cristianos. Pero la intención, hermanos, no es y no será suficiente, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El Sermón del Monte, hermanos, lleva un común denominador: la piedad. La vida cristiana, hermanos, se trata de amor sincero. Se trata, hermanos, de una práctica constante de la tolerancia, de la misericordia, de apoyo y de amor. Hermano, puso 2 veces amor. Sí, se trata de amor y de amor. Y de la misericordia y del amor. Y de la tolerancia y del amor. Y de todo, hermanos, lo que conlleva la fe, la esperanza y el amor. 1 Corintios 13, 13. El mayor de estos es el amor. No se trata nada más de aparentar. Dios Padre dijo, hermanos, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y no nada más de oírlo, hermanos, en las predicaciones, en las clases, no nada más de oído, hermanos, sino también de la práctica. A Él obedecer, a Él atiendan lo que dice su palabra. El Señor Jesucristo dice en Juan 12, 47 al 49, hermanos, que Él está hablando la palabra de Dios. Y en el día postrero, en el juicio final, ¿qué es lo que nos va a juzgar a nosotros? La palabra de Dios. ¿Está usted preparado ya? ¿Está usted preparado, hermano, hermana, amigo y amiga, para que en el día del juicio la palabra lo juzgue? ¿Sabe qué hacen las personas antes de un juzgado? Se preparan, estudian, para que cuando ya están en el juicio, hermanos, no les caiga de sorpresa algo. Y el Señor Jesucristo nos dice que en Juan 12, 47 al 49, ¿qué es lo que nos va a juzgar a nosotros? La palabra que yo os he hablado. ¿Está usted ya preparado? ¿Ya empezó a prepararse y a estudiar para que cuando llegue el juicio no le lleguen sorpresas? La fe sin obras, acuérdese, es muerta. Lea, estudie, prepárese y practíquelo para que usted desarrolle esa fe que pueda demostrarse a través de la práctica, a través de la acción, a través de las obras. Santiago 2, 26. En un último ejemplo, hermanos, les vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo. Hay 2 caminos, nada más. La casa sobre la roca y la casa sobre la arena. El prudente que edificó su casa sobre la roca y el insensato que edificó su casa sobre la arena. Lea conmigo, hermanos, el versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Estamos ya por terminar. Ponga atención en las siguientes palabras.
Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, esa es la clave, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, vino y se fue como vino, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con gran ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Nada más hay de dos, hermanos. Y después de escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la responsabilidad siempre cae en nosotros. Ya nuestro Señor Jesucristo habló, ya nuestro Señor Jesucristo murió y también resucitó. La responsabilidad cae en nosotros. El que hace el que hace lo que oye es comparado con un hombre prudente. Lucas capítulo 6 versículo 48 hace un poco más de énfasis, es la misma historia, nada más agrega las siguientes palabras. Dice que este hombre prudente cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. El que oye y las hace, hermanos, las palabras de Jesús, es un hombre cuidadoso, es un hombre sensato. Proverbios capítulo 28 del versículo 7 dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 28 versículo 27. Vamos a ver, hermanos, yo creo que, estoy seguro, que a nadie nos gusta, hermanos, que nos digan insensatos. ¿Sabe cuál es otra palabra para insensato? Cabeza hueca. ¿A usted le gusta que le digan cabeza hueca? ¿Le gusta que sus hijos se digan entre sí, tú eres un cabeza hueca? ¿Le gusta que le digan así? No, hermanos, porque todos tenemos capacidad. Y a esa capacidad, hermanos, debemos apelar, porque usted y yo somos capaces de entender lo bueno y lo malo y de escoger lo que nos conviene. ¿Qué nos conviene? Dice Proverbios capítulo 28, versículo 7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones, de los vanos, de los mundanos, avergüenza a su padre. El que guarda la ley es hijo prudente. Lo mismo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ya hablé, aquí está el mensaje. Las bienaventuranzas, más yo os digo, y cómo deben comportarse en el reino. De ustedes es la responsabilidad si lo hacen o no. Si no lo hacen, van a ser insensatos. Pero si lo hacen, van a ser prudentes. Los ríos y las inundaciones, las pruebas, las tentaciones, como usted lo quiera ver, hermanos, no van a tumbar su fe. Si usted se aferra a la palabra de Dios, van a venir problemas y no va a dejar de venir a la iglesia. No va a dejar de orar, no va a dejar de ayudar, no va a dejar de estar al pendiente de sus hermanos. Pero si su fe no está basada, no está fundada en la roca, si su fe está en la arena, van a venir los ríos, van a venir las lluvias, y usted se va a alejar y se va a alejar y se va a alejar, porque su casa se va a caer. Hermanos, allá ahora viendo a lo que es al insensato, se cree, hermanos, bueno, se sabe, ¿verdad?, que Jerusalén está arriba, en unas montañas, y hay muchos barrancos, hay muchas pendientes. Así que, ¿qué tenía que hacer los hombres para edificar sus casas en lugares como esos? Si nada más se edificaba así sobre lo que estaba ahí, venían las lluvias y venían los ríos. ¿Y qué hacen los ríos y las lluvias en los barrancos? Se van deslavando. ¿Y qué va a pasar con las casas? Yo creo que usted ha visto por televisión, ha visto a lo mejor con sus propios ojos. En la ciudad de Monterrey, hermanos, tenemos un río, un lecho de río, está seco, pasa por el medio de la ciudad. Mucha gente pobrecita edifica sus casas o edificaba sus casas alrededor del río porque era un lecho, estaba seco.
no tenía absolutamente nada de agua. De vez en cuando pasaba un chorrito, hermanos, por ahí. Y la gente edificaba sus casas, sus chocitas. Pero cuando llueve, hermanos, hay unas temporadas, sobre todo en septiembre, agosto, septiembre, octubre. Cuando llueve, ese lecho ya no está seco, hermanos. Empieza a llenarse, y no nada más a llenarse, sino a correr. Y no nada más a correr, sino a desbordarse. ¿Y qué cree que pasa con esas casas? No nada más con las casas, hermanos, se llevan las vidas de las personas. Y eso es lo que sucede con nosotros, que escuchamos la palabra de Jesús y no lo hacemos. Somos semejantes a esos insensatos. Que no nada más nuestra casa se va a caer, sino nuestra vida se lleva de encuentro, hermanos. Nuestra vida está en peligro. Si usted nada más oye y no hace, es comparado con el insensato. Bueno, va a decir, bueno, entonces mejor no oigo, porque el que oye tiene la responsabilidad de hacer. El que ya sabe tiene doble responsabilidad. Entonces va a decir usted, no, pues entonces mejor ya no voy a la iglesia, mejor no me entero de nada, ¿verdad? Así que cuando llegue el día del juicio, yo voy a decir, no, pues no sabía. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer Dios? Pues me va a perdonar porque yo no sabía. ¿Qué acaso cuando pasa usted por la zona escolar y no se dio cuenta que la luz ya estaba prendida porque ya era la hora escolar y pasa, ahí va el hermano en la camioneta, ¿verdad? Y lo para el policía y ¿qué le dice? Ay, es que no sabía, perdón. ¿Verdad que le perdona la multa? Porque usted no sabía. Pues no. En el día del juicio, hermanos, va a decir entonces, mejor no oigo. Porque si oigo y no hago, soy un insensato, pues mejor no oigo. Hermanos, el no oír tampoco es la solución. Hebreos capítulo 17, Hechos 17, 30 al 31. Dice el apóstol Pablo que Dios ya pasó los tiempos de esta ignorancia. Dios ya no va a perdonar esta ignorancia. Y ha puesto un día para que todos los hombres sean juzgados. Así que, hermanos, mejor es que nos enteremos y hagamos algo al respecto. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, hermanos, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que solo oye y no obedece está entonces condenado a fracasar en su salvación. Y decíamos desde hace un momento, ¿queremos ir al cielo? Amén. Y aquí el Señor Jesús nos dice entonces, aquí está, hay dos caminos. Si tú haces lo que yo te estoy diciendo, te va a ir bien. ¿Ha escuchado eso alguna vez? A lo mejor de sus padres, a lo mejor de sus abuelos, a lo mejor de sus jefes, a lo mejor de una persona con gran experiencia y que le dice, Miguel, yo sé que estás empezando en este trabajo, en este negocio, pero Miguel, mira, si tú haces lo que yo te digo, Miguel, te va a ir bien. Y ahí está el hermano Miguel, ay, pues será. A mí se me hace que ya, como que eso ya no se usa. ¿Y qué tiene el hermano Miguel? Dos opciones. O hace caso a esos consejos para que le vaya bien, o intenta por su lado. Si intenta por su lado, puede estar condenado al fracaso. Y ahí está Jesús. Ya te dije cómo. Y si tú haces lo que te estoy diciendo, te va a ir bien. Vas a ir al cielo. No vas a fracasar. Hermanos, vamos a concluir con esta conclusión. Con la conclusión de nuestro Señor Jesucristo. Después de un gran sermón, podemos observar un gran cierre. Jesús presenta ante todos las únicas dos opciones que tenemos, los únicos dos caminos. Oír y obedecer su palabra. O el oír e irnos como vinimos. Entrar por la puerta estrecha o por la ancha. Echar frutos malos o acercarnos a Jesús para dar frutos buenos. Gritar amén todo el tiempo, Señor, Señor, o hacer algo al respecto. Fundar nuestra fe en Cristo, 1 Corintios 13:11, o en las vanidades del mundo religioso y en las vanidades del mundo secular. Recuerda el pasaje que leíamos al principio, Deuteronomio 30, 19 al 20. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Delante de ustedes, hermanos, está puesta la vida y la muerte. Escoja la vida.
Escoja la vida, el seguir la voluntad de Dios, el trabajar en su viña, el vivir el cristianismo, el hacer algo al respecto. Si usted aún está, no ha venido al Señor, si usted no es cristiano aún, hoy es el día, amigo, hoy es el día de salvación. Anímese a entrar por la puerta angosta. Iba a decir, es que está muy angosta. Pues es que está angosta porque está llena de bendiciones y de una vida de piedad. Pero no te preocupes porque al final te va a llevar a la vida. Anímese hoy a entrar por esta puerta estrecha que lo lleva a la vida, hermanos. Entra, porque entrar a la puerta ancha es porque está hueca, vacía y sobre todo porque Dios no está ahí. Y Dios lo llena todo, hermanos. Pero si usted se va por el camino incorrecto, ahí no está Dios. Y por eso está ancho, porque ahí no está Dios. Y el otro, angosto, porque está lleno de bendiciones, de una vida de piedad y porque está lleno de Dios. Venga, venga, y no estoy diciendo nada más lo que dice aquí en la pantalla. Venga, amigo, hermano, venga hoy. Venga y lave sus pecados en el bautismo y que Cristo, hermanos, lo cuente como los prudentes que fundó su casa sobre la roca.